Bueno, mi módulo es el de gestión de información. Entonces, un poco el planteamiento que yo hago es de tipo práctico, digamos, partiendo de la base de que vamos a ser personas de entornos muy diversos, dentro del punto común, ¿no?, que es un poco la acción social, vamos a decir. Todos nos encontramos un poco en un entorno como abrumador, en el sentido de cada vez más información, cada vez con una, digamos, con un origen más diverso, ¿no?, en múltiples formas, formatos, profundidades incluso, etcétera, ¿no? Entonces, pues en ese sentido mi propuesta va hacia, de algún modo, intentar sistematizar todos esos canales digamos, de recepción de información y crear una especie de sistema que nos permita, sin llegar a automatizar del todo, porque es obviamente imposible, pero sí, en cierto modo, asegurar como una gran base de esa información que vamos recibiendo, por todo tipo de fuentes, fuentes tipo blogs, por ejemplo, o fuentes tipo personas, pues a través de un canal de Twitter, etcétera, de noticias, de vídeos, de fotos, un poco de todo. Y bueno, pues digamos, a partir de ahí la sesión de hoy es un poco hacer como un camino general por todo ese mundo, proponiendo un poco, digamos, esa sistematización desde el punto de vista de un uso personal, por un lado, en el propio ejercicio de trabajo, y por otro lado, pues intentar aprovechar pues ese trabajo de recepción y sistematización un poco para conseguir que se pueda dar una colaboración a partir de ahí. Entonces, sentar unas bases a partir de las cuales, con herramientas muchas veces que pueden ser compartidas, todas públicas, digamos, todas de acceso fácil, gratuito o casi, casi siempre, vamos, poder establecer colaboraciones y de manera fácil, vamos. Sí, o sea, hay como tres partes, ¿no? Una es la recepción, la tercera sería la que tú dices, ¿no? Una vez ya he elaborado mi propia información, ¿qué hago con ella?, ¿no? O sea, cómo la saco al mundo, digamos, en múltiples formas. Y la segunda, que sería cómo paso de ese primer estadio, que es el de recepción de información, al de creación. Es decir, cómo uso todo eso que me llega para terminar creando mis propios contenidos, ¿no? Entonces, la idea ahí es, una vez recibimos, pues hay una tarea manual. En ese caso es quizá dentro de la automatización es para recibir, pero ya he dicho, no 100%, pero en gran parte. Entonces ahí sí que hay una tarea crítica propia de decidir qué es lo que nos vale, qué es lo que no nos vale, qué es lo que nos vale para directamente difundir y qué es lo que nos vale para reelaborar, para crear cosas nuevas, para aprovechar en parte, etcétera. Entonces hay unas herramientas que nos permiten hacer ese trasvase, digamos, de recepción, filtrado y hacia dónde llevamos eso, ¿no? Después elaboramos y un poco la última fase es la que tú dices, por dónde sacamos. Entonces ahí puede haber múltiples maneras, ¿no? Pues estoy pensando en elaborar algo trabajado, digamos, y sacarlo, por ejemplo, a través de un blog propio. Eso podría ser una manera. O hacer una selección de recursos, etiquetarlos en una herramienta de etiquetado colaborativo y luego esa selección etiquetada sacarla vía RSS, por ejemplo, en un canal de Twitter, por decir algo, ¿no? Incluso podría ser una selección propia o en grupo, es decir, que entre todos creamos un grupo en una de esas herramientas, sacamos un RSS conjunto y ese configura una herramienta final, digamos, a través de la cual servimos de información buena, filtrada, digamos, sobre un tema determinado. Entonces, entre muchos podemos llegar más lejos que entre uno solo, ¿no?, en ese sentido. Y luego, pues un poco, también depende del formato en el que trabajemos, depende hacia dónde saquemos, si realmente se puede difundir hacia todo el mundo o difundir hacia un grupo, ¿no? Entonces ahí hay múltiples vías también. Y yo me doy cuenta de que es verdad que falta muchas veces ese cambio de chip, ¿no? La costumbre de trabajar, por ejemplo, una cosa muy simple como la de trabajar varias personas a distancia en un mismo documento, ¿no? Está la manera clásica, que es enviarse por correo electrónico 1 millón de versiones, pues al final no sabes cuál es la versión definitiva OK, o versión definitiva esta sí, etcétera, no tienes que andar. Entonces ese tipo de correos además suelen ser entre bastantes personas, con lo cual es fácil que uno se olvide de hacer copia a todos y aquí ya la hemos liado, ¿no?
Entonces, pero es una manera que es una costumbre hacer eso así. Entonces, realmente luego uno se da cuenta, por ejemplo, empieza a trabajar en Google Docs, Google Drive, hoy en día, y solo tienes que trabajar una vez con ello. Dos máximo, si te quieres acostumbrar. Si no tienes mucha costumbre, pero al final estás trabajando con un editor de textos, te da lo mismo trabajar con un OpenOffice abierto que con una ventana de navegador. Estás trabajando en el mismo documento que todos los que están trabajando en lo mismo. Además estás viendo los cambios, control de cambios, puedes estar editando al mismo tiempo, puedes ver lo que está editando el otro, puedes chatear con ese otro, etcétera. Es decir, que si ya lo combinas con un Hangout o con un Skype al mismo tiempo, es que no tiene color, ¿no? Entonces ese tipo de herramientas yo creo que quizá es la falta de costumbre, pero cuando uno se mete a poco que enseguida le ves utilidad, ¿no? Entonces yo trabajo en proyectos de este tipo y combino varias herramientas a veces. Combino, por ejemplo, un blog de uso interno, para ir plasmando reflexiones a lo largo del tiempo, incluso para abrir un tema y en ese tema incluso embeber un documento de Google Docs que luego se trabaja por otro lado, ¿no? Grupos cerrados en Digo también uso, justamente para trabajo colaborativo en torno a un proyecto. Y bueno, y luego, pues, ya si queremos complicarnos, nos podemos buscar un Twitter interno tipo Yammer, por ejemplo. Pero bueno, en la mayoría de casos tampoco es necesario quizá llegar a eso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es una cuestión más de cambio de hábitos que de rechazo real ante esas herramientas. Todo el mundo trabaja con Word, con OpenOffice, digamos. O sea, todo el mundo trabaja con un editor de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, quieras que no, tú puedes meter un Drive ahí, un Google Docs, y te cuesta más o menos, pero al final sigue siendo un editor de textos. Pero luego no todo el mundo se organiza sus proyectos de la misma manera. Entonces tú puedes usar un editor de textos para un documento de un proyecto y luego para otro tuyo personal, pero siempre es el mismo editor de texto. En cambio, un gestor de proyectos de ese tipo, muchas veces hay personas que solo lo van a usar para un proyecto en concreto, entonces es como una imposición para ese proyecto, no es algo que vayan a incorporar a su vida. Entonces ahí cuesta más. Es verdad que quien trabaja con ello pues le va realmente bien, ¿eh? Yo mismamente soy de los que no he llegado a acostumbrarme nunca porque yo tengo otro sistema de trabajo, entonces termino, a poco que no me vigilen, digamos, metiéndome en mi sistema conocido, ¿no? Y claro, sobre todo cuando son grupos que se forman para un proyecto concreto, pero que cada uno trabaja en sus temas, es difícil acostumbrar a todo el mundo si solo es para eso. Pero bueno, son sistemas buenos y es verdad que se están usando cada vez más. Claro, cuando una organización cambia la gente, entonces hay que mantener un poco el paso, ¿no? En cuanto a información, pues es verdad que si no has tenido en cuenta un poco el trabajo, digamos, voy a hablar en bibliotecario, ¿no? Como de catalogar todo eso, ¿no? Para el futuro, de etiquetar, digamos, en términos más de la calle, digamos. Es muy difícil realmente encontrar, ¿no? Entonces ahí suele estar, es difícil porque realmente hay herramientas muy sofisticadas, hay empresas que se gastan un montón de dinero en eso y hay herramientas que funcionan realmente bien. Pues, intranets, por ejemplo, hay de todo tipo. Hay buenas, hay malas, hay buenas mal hechas y hay algunas malas, pero que dentro de eso pues están bien aprovechadas, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que en este programa pues lo que fomentamos un poco más son herramientas más accesibles, más fáciles y tal, yo creo que, claro, hay distintos tipos de contenido, pero por ejemplo, recursos pues se pueden catalogar, digamos, etiquetándolos justamente en un sistema tipo el que decíamos antes, ¿no? Lo que sí que es verdad que si vamos a etiquetar mucha gente, está bien que de algún modo u otro fijemos unas bases mínimas, ¿no? Entonces que no llegue un punto en que tengamos una misma cosa etiquetada de 20 maneras distintas y al final sea peor eso que no haberla guardado nunca, ¿no? Sistemas de estos de edición en línea de ofimática, todos tienen su sistema de búsqueda. Es decir, realmente no son perfectos ni mucho menos, ¿no? Pero un lugar como un blog, bien estructurado en categorías, etcétera, tiene un WordPress, por ejemplo, tiene sus plugins de búsqueda que puedes mejorar. Como ya te digo, no va a ser lo mismo seguramente que un sistema carísimo pensado para eso,
pero podemos adaptar, o sea que realmente podemos adaptar a nuestra necesidad. Cuesta desde las empresas muchas veces dejarse ver, ¿no? Dejar ver un poco las reflexiones internas, los diálogos internos que tengan, ¿no? Muchas veces yo creo que es un signo de debilidad, ¿no? Un poco, bueno, está el no vamos a decir esto, no me vayan a copiar, ¿no? Que eso, bueno, pues, bueno, puede tener su sentido en determinados momentos, ¿no? Pero el problema es que puede tener su sentido, pero seguramente a veces se extralimita, ¿no? Hay cosas que sí puedes contar y además incluso te ayudarían, ¿no? Y en el caso de problemas, yo creo que podría ayudar muchas veces a hacerlos públicos, de algún modo u otro, si quieres, suavizando o en una forma que no te dé demasiado miedo, ¿no? Como empresa, pero a veces yo creo que existe la idea de que nos hace vulnerables, ¿no? Explicar un poco pues, las dificultades del proceso. Entonces, y ahora me estoy acordando de algo que leí, no sé si a ti, te lo leí, el dilema, no, se lo leí a Amalio Rey. El dilema este de crecer o no crecer como emprendedor, ¿no? Como emprendedor, como trabajador por cuenta propia, ¿no? Pues esto típico de que no sabes si dices que sí a todos los clientes que te llegan de repente porque no vas a poder con ellos o si no dices para cumplir, etcétera, ¿no? Y entonces pues él defiende, y yo estoy de acuerdo con esa visión, de ser abiertos en ese sentido, es decir, de hablar con el cliente y no hacerle ver, bueno, yo tengo tiempo para todo, tranquilo, que solo estoy por ti, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor tienes a 3 ahí esperando, a 2 le dices lo mismo, finalmente explota, ¿no? Entonces está bien, yo creo que está bien explicarlo, ¿no? Y decir, mira, pues me encuentro con esto, y entonces el cliente suele entenderlo y puedes llegar a un acuerdo. Y de hecho me sentí muy identificado con ello porque yo me he encontrado en ese tema y bueno, no siempre es fácil resolver porque uno se encuentra con sus propios miedos, sus propias incertidumbres, ¿no? Pero bueno, ahí estamos intentando abrir lo que podamos.